otra, ¿de acuerdo? Listo, continuamos con la segunda parte de nuestras conversaciones sobre asuntos de campo, quinta temporada. Hoy es miércoles 15 de julio de 2020 y tenemos en la segunda parte del día de hoy, en la conversación acerca de enseñarse a tomar en serio, a Eduardo Iván González Quiñones, antropólogo de la Universidad Nacional, profesor en el IFIT, etnógrafo por vocación. Entonces, estamos muy contentos, yo estoy muy contento de tenerlos, vamos acá, a Laura que acaba de hablar, y ahora a Eduard, y sin más, entonces, Eduard, todo suyo. Gracias, no, muy generoso. Y muy contento también. Muchas gracias por este espacio, al semillero y al profesor. Muy contento de ver aquí a tanta gente querida, a tanta gente también desconocida y que nos junta y que nos juntamos aquí. Un saludo ahí a todos los amigos y a todas las amigas que hacen este espacio mucho más ameno y pues mucho más querido, sí. Yo quería hablar sobre lo mismo que Laura esencialmente. Efectivamente, esta es una charla que queremos dar en conjunto sobre los mismos temas. Y lo mío sería una especie de extensión de lo que ya Laura dijo de manera tan bella, tan profunda, y espero no difuminarlo tanto ni hacerle perder esa profundidad. Y como es una extensión, no es una extensión, pero que va a tener va a ser otra pata de lo mismo. Y quiero hablar específicamente pues de los asuntos de campo. El espacio que nos convoca son los asuntos de campo, y esos son tantos y tan variados y muchas veces tan inconscientes que detenernos en algunos de ellos es muy provechoso, y serán los mismos que los de Laura, sobre todo aquello de ser persona, y más que de la risa, que yo creo que ya Laura nos dio un panorama inspirador y conmovedor. Voy a hablar también más bien un poco más en profundidad sobre el trabajo y un poco sus contradicciones. En primer lugar, creo que es muy sugestivo y muy importante que hablemos del trabajo de campo como trabajo, porque hablamos del trabajo de campo como investigación, pero no como trabajo. Y yo creo que la fuerza que tiene la palabra trabajo en este espacio, en esta ocasión, que es hacer trabajo de campo, es la de una especie de vocación de transformación de algo. Y como estamos hablando de asuntos de campo nuestros, pues un poco desde quien hace ese trabajo de campo, creo que de lo que más voy a hablar y en lo que voy a profundizar es en eso, en qué persona somos y en qué persona, cuál es la implicación de ser una persona que hace trabajo de campo. Creo que eso que llamamos campo también es un lugar un poco vago, ambiguo, sobre el que poco pensamos, pero yo daría una definición que no quiere abarcar a todas, sino que sea una más entre tantas, y es que el campo sea un lugar en donde devengamos personas, en donde devengamos personas, seamos personas. Por eso es trabajo. El campo nos hace personas, nos puede transformar y es necesario que nos transforme. Por eso es trabajoso, como dicen en Nariño, entre otras. El campo tiene que ser trabajoso y tiene que transformarnos de cierta manera. A través de muchas cosas,
pero sobre todo de la conciencia de que ya somos unas personas previas, traemos unas condiciones, unas maneras de ser persona, ¿no? Y esas condiciones que traemos ya desde antes tienen que ponerse en cuestión con el nuevo campo al que lleguemos o con el nuevo lugar al cual vamos. Yo creo que esto se va a prestar para precisamente también ese debate tan interesante que Gentil pues, puso sobre la mesa, y es sobre los mundos, si hay mundos o no. Y yo sí creo que lo que puede haber es precisamente lugares en donde la persona que somos, por ejemplo, en la ciudad, deje de ser esa persona y se vuelva otra en otro lado. No a condición de, no en despecho y en desmedro y en abandonar a esa persona que fuimos, sino a condición de ser otra persona más, que se sume y que transforme cosas que pues, probablemente no sean tan buenas de la persona que éramos. Por eso quiero hablar aquí, yo no sé qué tan apropiado sea, pero para esta charla pensé en que es una forma de enseñarse a dejar de ser persona en principio el campo. Una desidentificación a propósito de esa obsesión que todavía hoy reina en nuestras disciplinas, que es la identidad, una obsesión por la identidad. ¿Cuál es la identidad de aquí? ¿Cuál es la identidad de allá? Como si fueran entes estáticos. Yo creo que lo primero es enseñarse a desidentificarse, a dejar de ser persona, a abandonar esa persona. Esa es una forma, pues, de ser, ¿qué será? De ser etnógrafo, también. Esos seres trans, ¿cómo es que los llama Viveiros de Castro a los chamanes, los seres trans, pues que pueden viajar entre mundos, precisamente? También Carlos Páramo en estas mismas charlas nos hablaba de eso un poco. Y eso nos pone también sobre la mesa el debate de si hay otros mundos, podemos eh, llegar a ser las personas de esos otros mundos, volverse uno más, volverse un indio más, volverse un campesino más, o todo lo contrario, que es la imposibilidad de ser otra persona, existe esa imposibilidad. Yo pienso que con lo que, sí, lo que ha dicho Laura en la anterior charla, ya que esto queda grabado, pues véanla, si están viendo esta, vean la de Laura, que es más bonita. Precisamente esa doble ilusión o esa doble cara opuesta de la negación de la vida como movimiento, en la cual o uno se tiene que volver como esa otra, como el indio o como el campesino con el que está viviendo, como si esas personas fueran algo a lo que uno pudiera aspirar, como un cargo, yo no sé, o que uno definitivamente ya esté criado y se haya cristalizado y no pueda ser capaz de comenzar a ver el mundo un poco como esa gente lo ve, como lo vive, como lo siente, y sobre todo como lo siente a través del cuerpo, de las sustancias, de uno mismo, como persona, de nuevo, o como una cosa más en el mundo. Esto sí es curioso porque a esas conclusiones uno llega por lados distintos. Yo he llegado a esas conclusiones gracias al campo, a Tononguá, a Cancabarúa, en la Sierra Nevada, y en el trabajo conjunto con Laura Chaustre, con Natalia Gamboa Virgües, con las amigas y los amigos, Laura Guzmán, Natalia Martínez, y otros amigos que están aquí felizmente.
Pero para eso, antes voy a pasar por unas cuestiones que serán más materiales y más de este lado, más de nuestro mundo que será. Y es cuáles son las condiciones necesarias o mínimas para uno poder acceder a esa disposición de desidentificarse y de querer devenir en otra persona. La primera pasa por la universidad. Ahí perdonarán lo autorreferencial que voy a hacer por estos momentos al inicio. Y es que desde la universidad se encuentra uno que viene de estar en un colegio con sus semejantes, el barrio con sus semejantes y siempre creyendo pues que el mundo es uno solo. Precisamente de nuevo lo de los mundos, a entrar a un lugar donde se encuentra gente distinta y comienza uno a intuir la diferencia, creo yo, gracias en principio y gracias a la antropología, a las lecturas, pero también a los compañeros, por supuesto, que son gente rara, distinta, de proveniencias diferentes a las de uno. Y en la universidad entonces, pues particularmente a mí me tocó cruzarme con profesores que alentaron esa intuición de la diferencia. Luis Alberto, por supuesto, uno, y otros profesores con los que estoy en deuda por eso. Pero a Luis Alberto le debo, o le debemos muchos, como decía Laura y otras compañeras, algo que parece ir perdiendo relevancia y son las salidas de campo, en donde yo creo que uno se enseña la incomodidad. Primera condición, de nuevo, es enseñarse a estar incómodo, es encontrarse con comidas distintas en los lugares a donde uno sea que vaya, con comidas distintas en horarios distintos, con colchones distintos, con momentos de la comida, de la dormida, de la bebida distintos, el horario le cambia a uno, el clima le cambia a uno. Y creo que eso es importante, enseñarse a la incomodidad, porque eso no viene de buenas a primeras, y creo que es uno de los debates que se debería dar con aquellos que nos defienden la intelectualidad como única, como que no necesitara de lo material para, pues, para estimularse y para comprender cosas. Yo creo que la imaginación, si bien es indispensable, necesita de esas condiciones materiales, de incomodarse, de sentir que vivir cotidianamente con mucho calor, como en Armero, o de vivir con mucho frío, como en Murillo, le hace a uno comportarse ya de un modo distinto. Y esas salidas son indispensables, porque sin esas salidas uno no se comienza a enseñar. Yo le puedo haber creído al profesor Luis Alberto, a las lecturas que hice indirectamente, pues que desde de Luis Guillermo Vasco, el mismo profesor Carlos Páramo, que hay que creerle a la gente, que hay que dejar un poco los prejuicios de lado, pero eso no se logra únicamente desde el ejercicio de hacer conciencia de ese, es decir, desde de convencerme a mí mismo de decir, no, tengo que creerle a la gente sin ir allá y comenzar a enseñarse a creerle. El mero hecho de yo decir, tengo que creerle a la gente, no hace que uno le crea. Eso es una disputa constante. Porque el mundo de uno y la persona que es uno precisamente le está diciendo a uno todo el tiempo que esa vida, otra de esas otras personas, no está tan bien como la mía a la cual estoy tan acostumbrado. Por eso hay que dejar de ser persona, hay que comenzar a soltar un poco de esos apegos que uno tiene con
con su vida cotidiana, con esa persona que uno es, con pues con la costumbre que uno tiene de tener a los amigos cerca para hablar, de poder, no sé, ir a un restaurante. En Tunungua no hay restaurantes. Afortunadamente no hay un restaurante y ahí aprendí que uno no puede, cuando le da pereza cocinar, ir a un restaurante. Parecen cosas elementales, pero eso espanta a gente. La gente va y ve que no hay un restaurante ni una piscina con ese calor de Tunungua, entonces se van. Porque si yo soy una persona a la que le gusta eso y no puedo desvincularme de eso, o no tengo la disposición, que es más bien la cosa, tener la disposición de abandonar un poco eso, enseñarse a la incomodidad. Otras condiciones y azares de esos, de los que quiero hablar, van también por la elección del campo. Yo creo que en principio la elección del campo tiene que ver precisamente con esa persona que uno es. Y si uno en la universidad, digamos, en su momento de formación, no recibe un poco este incentivo y este propiciamiento a la incomodidad, pues difícilmente uno se va a ir a un campo en el cual se vaya a enfrentar a eso, ni siquiera lo va a considerar. Un poco eso es la gratitud que, digamos, quiero expresar acá, pero también creo que es una condición necesaria para ese campo y es enseñarse a eso, pero que requiere que alguien lo incentive a uno a enseñarse a esa incomodidad. Depende de eso. Es también ejercitar la conciencia de quién uno es y por qué escoge el campo que uno escoge. Es la disposición, es estar enseñado a eso. Pero más allá de la elección del campo, quiero pasar a un tema más crudo, y son las condiciones aún más, ¿qué será? No, las condiciones menos agradables que deben darse para que uno pueda ir a un campo, y son las del trabajo, pero como el mundo, de esa cosa que llamamos el mundo laboral, a propósito de los mundos otra vez. Y es que poder hacer campo se enfrenta a una terrible condición de lo que es el trabajo, y es que parece que el archienemigo del trabajo de campo fuera el trabajo del mundo laboral. Porque el mundo laboral entonces impone que uno dé su fuerza de trabajo como tiempo a cambio de dinero, de un salario, en contradicción del trabajo de campo que implica tiempo. Y de eso espero hablar más tarde y de pronto en la conversación con Laura y con todos. El trabajo de campo, etnográfico, antropológico, requiere mucho tiempo, o requiere tiempo, una disposición de vida, de un espacio de vida de uno, que en los comentarios llaman antidepresivos. No sé de qué están hablando. Usted no ponga cuidado que la gente está ahí en una charla que tiene que ver con lo que usted dice, pero que usted no alcanza a agarrar fresco, hágale tranquilo. Gracias, gracias. Entonces nos enfrentamos en el trabajo de campo precisamente a su archienemigo y su contracara, que es el trabajo del mundo laboral. Y yo pensaba, las condiciones materiales que permitieron que yo fuera a hacer campo en Tunungua, en principio el dinero nos lo lográbamos ganar con dinero que nos daba bienestar, que nos alcanzaba apenas para ir y estar unos 15 días semestrales, lo cual ya era muy valioso. Pero en ese camino que duró más o menos año y medio, que nos apoyaron, hubo compañeros que tenían trabajos con mayor carga de responsabilidad y de tiempo, que dejaron de ir al grupo, dejaron de ir a Tunungua, y se impuso entonces el mundo laboral sobre el mundo del campo. Esa condición
tiene esa, pues esa connotación un poco nefasta. Y para yo poder hacer el campo, que ya fue de mi tesis, de mi trabajo de grado, de pregrado, tuve que trabajar en una cosa y allí me enfrenté a esa contradicción que yo quise salvar. Todavía espero que se pueda salvar, pero yo trabajé en un proyecto de arqueología en el cual habían un grupo de mano de obra no calificada que los arqueólogos, este mundo de la arqueología preventiva llaman o llamamos los trabajadores. Yo no sé si con una especie de conciencia de que nosotros no trabajamos y ellos sí, o para distinguirnos, no lo comprendo todavía, pero ellos eran los trabajadores y yo ocupaba una posición dentro de esa jerarquía extraña porque era estudiante precisamente aquí con mi amigo Dieter, no me dejará mentir, y éramos auxiliares de arqueología de los arqueólogos auxiliares. Entonces, en esa jerarquía de los arqueólogos jefes, de los arqueólogos auxiliares, nosotros estábamos en un espacio bastante intermedio, que era ese de los auxiliares de arqueología, ni lo uno ni lo otro, pero que nos acercaba afortunadamente, creo yo, más a los trabajadores que a los arqueólogos. Y yo quise con toda la buena intención hacer etnografía, ya me lo había propuesto, y sin embargo entre tratar de aprender a hacer arqueología, el oficio de la arqueología de rescate, y estar un poco pues hablando con la gente constantemente, nunca pude ser sistemático, que también creo que sí tiene que ver un poco con la etnografía, es tratar de ser un poco, pues tratar de ser, de tomarse en serio a la gente y tratar de tomarse en serio a la gente es ser un poco sistemático con lo que le cuentan a uno. Muchas cosas de las que me contaban en ese entonces las he ido olvidando, pero afortunadamente encontrarían eco en Tunungua, porque pues encuentra uno que no era gente tan distinta. Esa gente, de esos trabajadores, de la gente de Tunungua, que es gente que también trabaja lo que conocemos como trabajo material y que Juan Sebastián Alzola también nos describe, y es el trabajo que se ve, de lo que sí se ve. Bueno, quería un poco señalar esa contradicción que ocurre en el trabajo y todo esto precisamente para ir, bueno, a qué me llevó a Tununguara. Entonces, gracias a ese trabajo y a ahorrar eso, pero a condición de renunciar a mi trabajo, pude irme a trabajar en campo un buen tiempo, un tiempo que hubiera podido ser más, pero de nuevo, pues las complicaciones de estar ahí comprometido con los tiempos de la universidad, con graduarse rápido y poder salir a trabajar al mundo laboral, pues no me permitieron que fuera más de, en total, cerca de 3 meses. Y uno todo preocupado porque la etnografía le ha enseñado, o en la universidad se le enseña que tiene que ser un año, por lo menos, o que debería ser idealmente un año, y si usted es tan de buenas, puede hacer un año más para comprobar que lo que el primer año le mostró sí, se repita en esos mundos ideales de la etnografía. Para ir a Cancabarúa, un par de años después de graduado, ocurrió más afortunada la cosa y fue que yo entré a un trabajo o me contrataron en una cosa de arqueología de rescate, y eso tiene la particularidad de que se aplaza y se aplaza y se aplaza. Siempre el inicio por problemas de licencias y demás, y era un trabajo de un mes. Yo calculaba poder trabajar en un mes, ganar mi sueldo e irme a Cancabarúa, pero se aplazó, llegó el día y nos dieron la opción de renunciar si queríamos, porque ya llevaba mucho aplazándose.
yo tenía que irme a los días a Cancabarúa y decidí efectivamente renunciar. Pero entonces estuve contratado trabajando sin trabajar, me pagaron una liquidación que dio justo el dinero necesario para irme a Cancabarúa, casi como si me lo hubieran contado, y eso fue lo que me gasté en Cancabarúa. Tal vez también la elección del campo es una cosa de destino, como dice Vasco por allá cuando le gusta contarnos esas cosas, o simplemente una coincidencia que el dinero de la liquidación fuera lo mismo que necesitaba. Pero ahí vemos la diferencia también un poco entre un trabajo del mundo laboral en el que uno trabaja sin necesariamente trabajar y ganar, y entre un campo que fue Cancabarúa en el que me iba a trabajar sin ganar dinero, pero a cambio de otras cosas, tal vez mucho más valiosas, que era tal vez aprender a trabajar de verdad. En Cancabarúa estuvimos trabajando en un proyecto que tienen los indígenas Ica de ese pueblo, que es la huerta, una huerta con sus particularidades, y nos asignaron ese trabajo al grupo de antropólogos y estudiantes que íbamos del grupo presente de estudios etnográficos del que hemos hablado aquí, como colaboradores. Íbamos como solidarios, tratando de entablar una relación con este grupo indígena, gracias también a la cooperación y a la invitación de Samira Namen. Y poniéndonos a disposición de lo que dijeran las autoridades indígenas que hiciéramos. A veces yo siento que sentían que éramos un poco una especie de estorbo y nos dieron uno de los trabajos más suaves, que era estar trabajando en esa huerta, pero también fue enseñarnos a trabajar, enseñarnos a cumplir unos horarios, y nos asignaron precisamente a unos muchachos jóvenes que posteriormente serían nuestros amigos, y estos indígenas y que nos enseñaron a cumplir un horario, nos enseñaban a regular nuestra fuerza, por ejemplo, para paliar cosas tan elementales, para deshiervar sin arrancar las matas que no debían ser. Y posteriormente nos lo contaba luego Víctor Navingamo, nos lo contaba una vez que vino a Bogotá, y el profesor Luis Alberto le gusta contar esa anécdota, y es que nos dicen, allá están los tomates, y esos tomates que ustedes dejaron sembrados nos lo recuerdan a ustedes. Era algo así, ¿no? Ese trabajo que dejamos era una parte de nosotros, un tanto como Laura nos dice, nos explica. Ahí estábamos, que allá estábamos, nos decían. Allá estábamos en esos tomates. Y nos mandaban fotos de cómo iban los tomates progresando por WhatsApp todo el tiempo. El trabajo de campo empieza por esa incomodidad. Quiero un poco recapitular. Empieza por esa desidentificación, y no es una desidentificación que sea un paso de manual, porque a cada un grupo convengamos que hay que desidentificarse y dejar de ser persona, sino también porque el campo es el que nos dice eso, porque en Tununguá me enseñaron eso y porque en Cancabarúa nos enseñaron eso. Y es que en campo, recién llegados, especialmente, particularmente en el recién llega uno no es persona, o uno es una persona de otro lado, precisamente. ¿Qué persona va a ser uno si uno no sabe trabajar, si uno no conoce a nadie, si uno no tiene un vínculo de afinidad ni de parentesco, para ponerlo en términos antropológicos, ni de afinidad, ni de filiación, ni de ningún tipo con esas otras personas que viven en ese lugar? Uno no es persona, uno no es iniciado en ese lugar, uno no tiene gallada, como dicen muy bien Ana Rodríguez en Tununguá. ¿Qué gallada va a tener uno? Y lo primero entonces que hay que enseñarse, ya uno enseñado la incomodidad y dispuesto a la desidentificación, es enseñarse
a aprender y a ser humilde, a saber que uno no sabe nada de ese lugar y a tener una disposición que me parece fundamental. Esto lo dice Ingold de otra manera, pero se lo aprendí aquí a todos, pues a muchos de estos amigos, al profesor y a otra gente, y es que así como uno le cree a un profesor en la universidad y va con la disposición de creerle a la gente, a esos profesores y a esos compañeros que parecen saber mucho, hay que enseñarse a creer también en la gente como también otros maestros. ¿Qué nos hace pensar que los maestros de la universidad saben cosas y por lo tanto hay que creerles, y que hace que no creamos en lo que las personas con las que vamos a trabajar eventualmente en un campo, pues no sean también entonces maestros? Es un poco lo que dicen, o lo que dice Ingold de esta capacidad pedagógica, educativa que tiene el campo. Es enseñarse a aprender. Él lo dice, aprender a aprender, pero en realidad es enseñarse porque pasa por lo material, por el cuerpo. No basta con la conciencia de que hay que creerle a la gente, sino hay que ponerlo en práctica y ejercitarlo constantemente, y por eso requiere tiempo. Sobre todo por la conciencia de que como no somos personas en ese lugar, es indispensable pasar un tiempo suficiente en ese lugar, pasar por una serie de experiencias materiales, corporales, sustanciales, muchas de las cuales Laura ha descrito con belleza, pues nos ha mostrado con belleza, para poder enseñarse, para poder ser persona ya, devenir persona en el campo. Una vez la persona que uno era queda atrás, no se desaparece, sino queda un poco entre paréntesis, uno puede llegar a ser una persona en ese lugar, y fue lo que un tanto nos pasó o nos ha pasado a quienes hemos hecho campo, y de eso puedo dar fe con Laura, con Natalia, y es que se han vuelto persona allí donde van, por diferentes motivos, principalmente porque han hecho, han tenido la disposición de enseñarse a comer lo que la gente come en los horarios que la gente come eso. Se han enseñado al silencio, como lo planteaba Laura. Yo digo también, es enseñarse a escuchar a las personas, enseñarse a escuchar la música que la gente escucha, a reírse con la gente. Si uno está en un lugar y no entiende los chistes, es probablemente porque todavía no está enseñado a ese lugar, todavía está en el paso previo, en estar incómodo. Pero si usted no se sabe reír, pues todavía le falta algo. Hay que enseñarse a hablar. Y esto sí es de manual, enseñarse a hablar, aunque sea tan en despecho ahora de los nuevos manuales. Marcel Mauss ya lo escribía en el 22. Hay que aprender a hablar. No el idioma, sino el sentido de las cosas. Se sabe hablar si se puede reír de un chiste. Y en Tunungua y en Cancabarúa, sobre todo en Cancabarúa, fue costoso aprender a reírse. Los chistes siempre eran, cuando uno contaba un chiste, ellos se reían por decencia, y cuando ellos contaban un chiste, uno se reía por decencia, hasta que poco a poco comenzamos a crear chistes conjuntos. Unos sobre serpientes se volvieron muy famosos. Y creo que ahí está también precisamente esto de dar y de recibir.
que planteaba en un comentario alguna de las asistentes, y que Laura también respondía como que precisamente ese dar no es tan complejo, es precisamente poder ser un poco persona ya, y que esa gente también aprenda a ser la gente que uno es. Porque si hay algo que suele ser terrible de cómo se enseña la etnografía, es que uno tiene que ganar confianza con las personas para poder extraer de la mejor manera información. Digamos, el fin de ganar confianza es ese, extraer información, pero uno no se deja, uno no se deja etnografiar, digamos. Uno oculta, por ejemplo, sus gustos musicales que trae de la ciudad. Uno oculta mucho de la persona que es en ese otro lado, y yo pienso que parte de esto es esa ida y esa vuelta, esa transformación mutua que Ingold llama un compromiso ontológico, para ser un poco más grandilocuente. Es dar y recibir, creo que el fundamento de la sociedad nuevo, una enseñanza de Marcel Mauss, en eso está. En Tunungua me enseñaron a trabajar un poco. Aprendí a guayabiar, que es bajar guayabas, recopilar guayabas, pues recoger guayaba cuando en temporada. Y eso me lo enseñó Elsie, y eso me lo enseñaron Herminso. Ellos dos precisamente siempre mostrándome, y nunca dándome una instrucción, sino mostrándonos. Siempre era indicándonos con sus propios cuerpos, pues ellos hacían y esperaban que uno hiciera, y en el error corregían. Una vez doña Elsie casi me tira unas pepas de guayaba en la cabeza, entonces ahí sí, cuando casi me cae, me dijo, sí, ve, casi lo descalabro, entonces quite la porra para allá. Y yo quité la porra porque si no me descalabraba. También una vez rajando leña para doña Teofilde, llegó uno de sus nietos y se puso a mirarme. No me indicaba cómo, me decía, vea, usted está sacando eso como papalillos, porque eso puro, ah, pura astilla, pues está sacando pura astilla. Después él se puso a rajar, y así también de nuevo aprendí. Porque el trabajar, enseñarse a trabajar, no es una cosa meramente intelectual, de nuevo, no pasa solo por la mente, sino por la práctica, por el cuerpo. Y en ese aprender a trabajar, en ese enseñarse a trabajar, es que uno se comienza a volver persona. Y yo supe que era persona en Tunungua el día que me fui a ayudar a deshiervar con un amigo, un niño de unos 15 años, no menos, 13 años, que me llevó a deshiervar en su finca. Y la mamá me decía, la abuela me decía, o le decía, perdón, a Michael, a mi amigo, decía, y usted sí le trajo guarapo, y a Michael se le había olvidado porque él también se estaba enseñando a trabajar, trabajando en ese momento. No, a mí se me olvidó, le dijo a la abuelita, no, vea, tráigale guarapo, yo no le voy a durar toda la vida, tráigale guarapo al obrero. Y entonces yo supe que yo era un obrero. Pero Michael me dijo, no, él no es un obrero, él es un primo de los Virgües. Y ahí supe otra vez que, si bien no era un obrero, porque pues, pero era un primo Virgües. A pesar de que para quienes no sepan, yo no soy de Tununguán ni soy Virgües, pero ya la gente pues me reconocía como un fan, pues con una filiación con los virgüeses. Comenzaba a ser un poco persona allá. Otra forma en la cual también fui persona en Tunungua fue a través de mi apellido, porque mi papá, del cual nunca recibí nada sino el apellido, pues fue muy valioso,
porque es de Floriana, el pueblo que está enfrente de Tununguá. Y yo una vez dije, no, yo me llamo Eduardo González. Me dijeron, ¿de dónde? Y no, es que mi papá es de Floriana. Y desde ahí la gente me trató distinto. También hay algo que pasa por eso, por ser familia, por compartir ciertas sustancias con las personas, la sangre, la comida, el tiempo, el trabajo, el guarapo, compartir el guarapo. Y ser persona también se complica de otros modos cuando uno adquiere otros roles. En Cancabarúa nos tocó ser, como no éramos tan buenos en la huerta, terminábamos de profesores de inglés, especialmente uno de los compañeros que era muy bueno en eso, porque estudiaba filología en eso. Y como que fuimos adquiriendo un poco ese estatus. Yo volví un año después y ahí ya me metieron de lleno a ser profesor de inglés, a pesar de que yo no sepa mucho inglés. Y me tocó defenderme en eso. Me tocó pues asumir ese papel que fue el que ellos me dieron. De nuevo, yo no era persona, pero pues tenía que ser la persona que esas personas del lugar me asignaran. Me volví el profesor de inglés y todavía ya me escriben los estudiantes, las estudiantes recordándome como el profesor. Hasta que un día me citaron las autoridades y lo mismo que le pasó a una de las compañeras que comentaba ahora antes, pero tal vez un poco más fuerte, el cabildo gobernador me dijo, bueno, ¿y usted qué hace aquí? ¿Usted qué quiere aquí? Y esa confrontación tan inesperada, pues, es muy dura. Yo no voy a decir aquí qué respondí porque yo sufrí mucho para responder eso. Pero creo que efectivamente es una pregunta, uno qué quiere en esos lugares a los que va. Porque la gente sí se lo cuestiona, la gente con la cual uno trabaja. Yo seguramente respondí que quería aprender de ellos, pero eso no los convencía mucho. Por último, quiero decir que eso que implica ser persona, devenir persona en un lugar, y uso devenir precisamente por esto que hemos venido discutiendo con Laura, que es que ser persona no es una cosa estática, no es una identidad, sino es un hacer. Es un hacer con las personas de las que uno aprende a ser persona en esos lugares. Requiere enseñarse a trabajar y a trabajar en un sentido tal vez no más profundo. Se opone sí un poco al del mundo laboral, pero es a trabajar en el sentido de la transformación. Transformarse uno un poco, de dejar una especie de huella a donde sea que vaya, en ese dar, en ese recibir. Implica es tiempo, implica disposición, implica volver, porque también uno puede dedicar una buena parte del tiempo y nunca volver a donde comenzó. En Cancabarúa nos enseñan que si uno va una vez tiene que volver 3 veces, como las patas de los butacos. Yo ya he ido 2, me faltan, pues todavía estoy muy poco. Me faltan otras 2. Tal vez precisamente porque reconocen que la vida es una cosa en movimiento. Porque la vida es un verbo, como dice Ingold, pero como nos han enseñado en realidad en los campos. Y es una cosa material. Con eso quiero cerrar y tal vez con otros asuntos pendientes que quedan o como preguntas y son precisamente pues esa transformación, por lo menos en lo que yo he dicho, que espero que haya quedado claro que ocurre mucho en uno, pero cómo
ocurre en otros. ¿Cómo se escribe de eso sin matarlo? Que es un poco lo que dice también Tim Ingham en algunos lugares, sin dejarlo allá como quieto y muerto. ¿Cómo saber si se está haciendo un campo de manera correcta? Es decir, si uno se está haciendo las preguntas correctas. Y también preguntarse por cómo conciliar el trabajo del mundo laboral y el trabajo de campo. Hay muchas cosas ahí que quedan en el aire, pero también teníamos la idea un poco de ahorita charlar un poco con Laura en conjunto, porque una de las cosas que aprendimos también fue que uno de los estereotipos de la etnografía a la manera clásica es esta del aventurero solitario que se zambulle entre los grupos perdidos de los confines del mundo. Y con Nacumes y con el grupo de estudios etnográficos aprendimos que en grupo puede que sea un buen ejercicio, siempre y cuando pues todos tengamos la disposición, que en Pacha, como con Laura hacíamos en Tunungua, podemos verdaderamente ser más personas allí, comenzar a ser personas. Una vez me casaron con Natalia Gamboa Virgüez, decían que yo era el esposo de Natalia también. A Laura Chaustre una vez la casaron también con otro compañero. Terminamos siendo personas gracias a esos vínculos. Entonces, eso es un poco ser persona en ese lugar, como etnógrafo y como grupo también. Podemos pensar en eso un poco. De eso les quería hablar hoy. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Les pido que pongan sus micrófonos y hagamos un aplaudito. La gente hizo la aplaudición. Entonces, les voy a pedir de manera amable, si pueden, si quieren, si tienen rostro para mostrar, que pongan sus cámaras y hablemos. Hagan sus preguntas. ¿O no? ¿Será que no? No. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Puedo hablar? Dale, a ver, Francisco. Bueno, Eduard, me parece importante que su merced haya puesto atención en esa cuestión de cómo, pues en un país como Colombia, hacer etnografía está muy poco valorado y cómo el factor del tiempo y el compromiso juega mucho ahí a la hora de hacer trabajo de campo. Y efectivamente es observar de que el asunto no es solamente una cuestión epistemológica o metodológica, sino es una cuestión social. Por ejemplo, a mí, a la hora de irme al Valle de Sibundoy, uno se va también con las referencias que tiene. En mi caso, yo me voy con la referencia de Sebastián Anzola, trabajando con una organización campesina, pero yo llego al Valle del Sibundoy en donde no hay nada de eso, donde la gente está fragmentada, y donde solo hay una lógica de proyectitis y de cómo vamos a sacar la plata que llega de regalías y toda esta cuestión. Entonces yo rescato es cómo hacerse persona en contexto, es hacer familia en campo. Uno tiene que hacer familia. Y cuando hablabas ahorita de cómo le preguntan a uno, cuando decías que tu papá es de tal lado y eso ayudó un poco al trabajo de campo, en mi caso, había un 50-50. ¿Por qué? Porque juega la relación de poder. Yo llegué a vivir con un presidente de junta de acción comunal de una vereda que lo quería la mitad de la vereda y la otra mitad lo odiaba. Y cuando la base metodológica de uno es trabajar, aprender a trabajar, ir a los cultivos, a ordeñar, a la zanja, pues resulta que lo primero que le dicen a uno, ¿y usted dónde se está quedando? ¿Con quién se queda? Y depende de si le cae bien o le cae mal esa persona donde uno está, pues lo dejan trabajar. Entonces ese factor también es
importante ahí, y también la cuestión de la condición material de existencia etnográfica, y es, una vez con Luis Alberto hablábamos de que citábamos mucho a Ingold, pero se nos olvida que todo el grupo de Ingold tiene un conjunto de apoyos, de becas, y luego se devuelven a Escocia a escribir en un castillo, decía Luis Alberto, me acuerdo mucho. Y también otro factor social en nosotros que nos atrevimos un poco a meternos allá, a cultivarse, como me dijeron a mí, es que hay que cultivarse. Es esa cuestión de romper la simetría cognitiva, lo que decía un poco Laura, de dejar de lado los tallercitos, donde no se observa realmente la espontaneidad de la gente, pero también hay que romper con esa simetría epistemológica de que los de la ciudad somos los que conocemos, los de la universidad, y ellos no saben nada. Esa simetría social se mantiene en la cuestión de que el campesino y el indígena le hace creer a la gente de afuera que no sabe nada. Entonces, efectivamente, tener la humildad de saber que uno va a llegar a aprender, pero también como romper esa cuestión de, como me decía a mí un campesino, y él se rascaba la cabeza diciendo que investigar es una cosa y trabajar es otra. Yo le decía que no, que yo consideraba que trabajar es investigar. Me disculpan que suene la cuajada, está pasando por ahí. Gracias. Eso. Tírese una cuajada. A ver, Natalia Virgües. Hola, profe. Bueno, aquí estamos todas. Hola. 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 Hola, mi lado, Edward. Pues nada, aquí escuchándolos desde la casa. ¿Sí nos ven bien? Un saludo a las virgüeses. Gracias. ¿Sí nos ven bien? Sí. Sí, perfectamente. Ya, sí. Bueno, ¿qué querían decir? Ahora les da pena. Excelente, excelente. Súper. Pues nada, estuvimos ahí todo el rato escuchándolos. Entonces, pues nada, agradecer, súper chévere pues generar estos espacios para compartir pues todas las experiencias y pues escuchar del pueblo de uno siempre va a ser muy bonito. Entonces, pues nada, de verdad que aquí estuvimos todo el tiempo conectados. No, muchas gracias. Ay, gracias. Gracias. Lady. ¿Sandra o Patricia? Es que no les veo bien la cara. Patricia. Abrazos y muchas gracias por escucharnos. Qué chévere. Muchas gracias a ustedes. Ay, ahora sí les dio pena, ahora estaban que se hablaban. Y se quedan calladas, claro. No, pues yo quiero como destacar que de lo que hablaba Laura, de lo que hablaba Edward, pues ese caminar y todas las experiencias pues que nos han llevado a construirnos como, si bien como antropólogas, como grupo, pero también pues como personas y pues volver siempre a la tierra de uno es muy chévere, muy grato y como eso que mencionaba Edward del ser persona, que tiene unos elementos ahí de contexto importantes, entonces pues se imaginarán también cómo es estar uno en el lugar donde creció y preguntar sobre lo que uno cree al inicio que era obvio, pues que resulta siempre ser lo más difícil. Y nada, también invitarlos cuando quieran, allá mejor dicho, súper invitados. Y sí, es verdad, como que uno llegaba a Cancabarúa, un lugar súper pequeño, distante, y allá sí había restaurante y en Tunungua no había. Pero ahora sí hay, ahora sí hay. Entonces, de verdad, súper invitados todas quienes quieran pues conocer el pueblo, la familia, de verdad que pues agradecer este espacio que es un poco como ese margen entre lo académico, pero también entre pues, lo que somos, ¿no? Lo que hemos venido haciendo. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere continuar? Intervenciones. Muchas gracias a todas las líderes y a Natalia particularmente. Recordarle que estamos pendientes de hacer el podcast con lo que usted tiene por enseñarnos. Entonces, ¿quién más?
intervenciones. Voy a leer algunas de las que había. Creo la última, cuando usted estaba diciendo que en Tantabarúa dicen que toca volver 3 veces. Ana María dice que en San Bernardo dicen que lleva una vuelta amarrada en la pata. ¿Cuántas vueltas serían? No sabemos. ¿Cómo dicen? Dicen, lleva una vuelta amarrada en la pata. ¿Por cada vez que va? ¿O por la primera vez que uno va? Cada vez que uno se va, da una vuelta amarrada en la pata para que no se vuelva. Ah, vea, ahí está. ¿Cuándo es la vuelta? Sí. Y también cuando es la vuelta. La vuelta. El amarre. De la madre, sí. No olvidar el camino también. El amarre. Sí. Yo creo que es muy interesante 2 cosas ahí que han salido, sobre todo perdón, me tomo la palabra, pero siento que la vuelta hacia la noción de persona es importante, digamos, seguimos atados a Marcel Mauss y esa noción de hacerse, ¿no? Que creo yo que también está ahí en él, pero esta noción de amarre que ha salido en varias ocasiones en la conversación y esa imagen preciosa del juguetazo, del trompo dando vueltas, que podría bien servir para pensar lo que le pasa a uno en el trabajo de campo, que son meros juguetazos, o en la vida, vivimos de juguetazo en juguetazo, y siento yo que entonces digamos que esa noción de hacerse todo el tiempo tiene que ver con realmente la posibilidad de la existencia. Digamos, que lo que estamos descubriendo finalmente es que conceptos como el individuo, la identidad y demás, no, como que nos distraen un poco para pensar las cosas mucho más fluidas y de juguetazo en juguetazo y más de amarrarse. Es decir, que no podemos pensarnos sin las ataduras. Para mí es imposible pensarme como antropóloga sin pensar en aquellos con los que he compartido, que muchos de ellos están aquí. Entonces, o sea, no soy sino en la posibilidad de esa conversación. Y entonces de lo que participamos y a lo que nos disponemos es a versar juntos, a conversar. Y yo creo que es el espíritu de las 2 presentaciones que hubo hoy, que finalmente es que uno se va ahí encontrando en la vida. Entonces no es, yo sí, la noción de mundo me parece complicada y sería chévere que en el sentido de que finalmente esas posibilidades del mundo están ahí y han estado presentes en nosotros, no son, es decir, nos las encontramos en la esquina de Bogotá, en una señora que vende canastos, y que si usted se sienta y se dispone a hablar con ella, seguramente se le abre esa posibilidad del mundo, como cuando a uno se le cruza una culebra y alguien, y la persona que sabe dice, aquí está el monte, digamos, amenazante, y algo le va a pasar a usted. O sea, ahí está la posibilidad, solo que uno o se arriesga y se tira a caerse mientras camina y se enseña a caminar, o se queda ahí haciendo preguntas pendejas. Siento yo que la disposición es a un poco, sí, a quedarse callado y a participar del silencio del que nos habla Laura también. Entonces, yo diría eso, de la presentación de ambos, sí, que quizás tenemos que interrogar el concepto persona, quizás lo tenemos tan hecho ya, porque es la forma como nos nombramos. Yo no le puedo decir a mi mamá qué clase de sujeto es usted, yo le tengo que decir qué clase de gente es usted, qué clase de persona es. O sea, es nuestro concepto para nombrarnos. Quizás hay que buscar otros conceptos con los cuales la gente se piensa. Y entonces las personas talla y de los que leímos con Edward son otras nociones que quizás la berraca o la santanderiana, ¿cómo se llama? La hedionda, o son más clases de personas que se cruzan más con nuestras propias vidas. Yo crecí siendo una hedionda, así me decía mi abuela. Realmente le decía, sí, hedionda, le decía uno.
diría yo. Listo. Entonces van en el orden Laura Chávez y después Valentina Jiménez. Gracias. Yo quería, pues había dejado algo así para hablar después de que hablara el Edward, y es hablar sobre la ayuda mutua en Kamchatka, en Ajahuashenan. Claudia, cierra el micrófono. Ay, perdón. Que yo no uso sino Zoom, ustedes usan. Entonces, en Ajahuashenan es ayuda mutua. Para los Kabunga, para los Kamcha, el trabajo es esencialmente comunitario. Esta construcción del mundo, volviendo sobre los mundos, sucede entre varios que trabajan en un hacer que sucede con otros y para otros. Pensando en esto de los mundos, también creo que es importante decir que el mundo, no, si hablamos de mundo o mundos, no es una cosa estática, sino está en estos verbos, en estos haceres de los que participamos. En este espacio, en este trabajo que se desarrolla sobre todo en el Jaján, este espacio fundamental de vida, la chakra, donde está el alimento, donde está la medicina, se reúne la gente, se reunía la gente sobre todo antes, y ahora que media el dinero ha cambiado un poco esta idea, pero sucedía la minga, que implicaba una reunión para un quehacer comunitario y siempre terminaban en fiesta. Se burlan allá que era la minga bailable, porque se sabía que después de hacer la tarea o lo que había que hacer, fuera cosechar, fuera sembrar, fuera recoger madera, esto iba a terminar con la necesaria chichita, con la música, con el baile y las conquistas, el enamoramiento y todo lo que pasa en esta celebración. Yo creo que lo que sucedió en el trabajo de campo y lo que espero pueda seguir sucediendo con Edward, con Natalia Virgüez, con Laura Guzmán, con Natalia Martínez, cuando compartimos espacios de campo, era también esto, una celebración y una fiesta. Y yo creo que en la academia nos da un poco de miedo ponerlo en esos términos porque pareciera que uno le quita seriedad. De hecho, siempre que he tenido ese problema y ese conflicto con los temas que he asumido, que es el juego, es la risa, y es que parece que son poco serios, y al ser poco serios, entonces, como decía el profe, pues son bonitos, pero además de ser bonitos, es que tienen algo, que contienen algo y que hay que ponerles atención. Entonces nosotros haciendo campo celebrábamos, nos enfiestábamos y ahí estaba también el compartir y el conocimiento. El hacernos unos con otros, y eso quería. Listo. Valentina Jiménez y luego Laura Guzmán. Bueno, ¿me escuchan? Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, por contarnos de esto, que siempre es muy bueno escucharlo. Yo con lo que estaba diciendo Edward pensaba en que no sé si es inapropiado, ustedes me dirán o Eduardo me dirá. Yo pensaba en que eso se relaciona un poco con la experiencia de llegar a un lugar nuevo, específicamente se me ocurrió el ejemplo de entrar a la universidad y se me ocurrió específicamente cuando Eduardo mencionó lo de los chistes, como que uno si uno no conoce este chiste, si uno no le da risa a los chistes, si uno no se ha enseñado todavía a disfrutar de esta música o a escuchar esta misma música, entonces uno todavía no es esa persona que uno llega a ser en ese lugar. Se me ocurrió que lo podría, o bueno, no sé, que esa fue mi experiencia en la universidad, quizás. No sé si se podría como, pues también de pronto de eso estaba hablando Claudia también, en que esto puede, digamos, uno puede pensar también la vida en esos términos. Perdón, yo ahí replico con lo que viene diciendo Laura y ahora Valentina. Hola Valentina, años de no saber de ti, qué bueno. Es que con lo que dice Laura, un poco de esta discusión de los mundos y también Claudia,
si pues es ese devenir, ese hacer. Se cortó un momentico, Eduardo. ¿Cómo? ¿Se cortó? Retoma, retoma. Ahora, bueno, gracias. Sí. Decía que es la discusión. Señora. No, que no me quería perder ningún detalle, lo siento. Ah, bueno, sí. No, decía que con esta discusión de lo de los mundos, si uno admite que uno es como que ser persona es este hacer constante, también está admitiendo que es una forma de estar en el mundo relacionándose con él dinámicamente o en proceso o en relación con él, con otras personas, con las cosas del mundo. Y creo que no es incompatible decir que hay un solo mundo para todos y que hay mundos también. No siento que sea una cosa que necesariamente se contradiga. Podemos admitir que hay un mundo en el que estamos todos, pero también que dentro de ese mundo hay unas formas de vivir que a veces son suficientemente particulares y contienen una forma válida, lógica, compartida en comunidad de asumir el mundo, que constituyen en sí mismos pues una forma de mundo, una percepción de ese mundo y una forma de relacionarse con él, que tal vez admiten entonces llamarlo mundo. Ya va a contestar ahorita Gentil. Y eso también es, digamos, contiene la posibilidad de que efectivamente hayan otros mundos o otras formas de estar en el mundo a la vuelta de la esquina, tal vez en la universidad, y eso nos puede pasar sobre todo a los que no estamos acostumbrados pues a un lugar de este talante, pues a los que venimos de lugares que no están en constante relación con lo que la universidad ofrece. Yo creo que no es lo mismo el mundo para los que escuchan y se han criado con los Tigres del Norte que con los que se han criado con Spinetta y con Fito Páez. Yo creo que perciben distinto el mundo y lo sentimental y por lo tanto las relaciones con otras personas, y admite que por lo menos seamos capaces de cuestionarnos que seamos la misma persona. Entonces tal vez sí haya una percepción que sea válida de tratar de ver ahí en el otro, poder admitir que hay personas distintas a uno, creo que es muy importante políticamente y pues antropológicamente. Eso quería decir por ahora. Listo, el orden de la palabra va a Laura Guzmán y después Juan Pablo Godoy. Y después Gentil, que Hola. estaba alzando la mano. Ay, ya, ¿cierto? Ok, perdón. Me alegró muchísimo escucharlos a Laura y a Edward. Laura conceptualizó acerca de la risa y Edward nos hizo reír mucho. Entonces, eso me pareció súper chévere. Y me alegró mucho ver a Doña Soleil y con Natalia, con Lady, así que un saludo. Y yo quería como, pues no sé si es como una precisión, y esto no es como para negar que efectivamente el trabajo colaborativo entre los antropólogos que van juntos a campo es, digamos, es absolutamente fértil, pero no creo que es como para ponerlo, como Eduard decía, como, y entonces uno piensa en el investigador que va solo
porque si vamos a campo es que no está, o sea, no vamos a estar nunca solos. Pero muchas veces imaginamos como, y son como, digamos, también a veces como de los miedos que habla la gente, como los estudiantes y eso de me sentí muy solo y no sé qué, y hice más como si la única, como Malinowski, los indios no son compañía moral para el hombre blanco. Y es decir, y todo el día, y yo creo que como ustedes lo plantean de hacer digamos, hacer trabajo de campo como un trabajo, es justamente un trabajo porque es un esfuerzo físico e intelectual que pues además no creo que sean distintos el esfuerzo físico y intelectual, es un esfuerzo yo creo que justamente Edward y Laura le llaman ser persona, yo creo que también es un esfuerzo para que los que llamamos otros, las vidas otras y los otros, dejen de ser otros y nos volvamos de los mismos. Y eso, o sea, es decir, yo creo que eso es finalmente lo que nos ocurre trabajando y es que no más otros, ¿sí? Como volvámonos de la misma gente. Doña Erlinda, a doña Erlinda, que es mi profesora en el norte del Tolima, me da mucho tinto y entonces los hijos la regañan como que ya no me dé más tinto y entonces doña Erlinda dice que tranquilos, que ella y yo somos de las mismas porque nos gusta mucho tomar café y yo creo que es eso, como que uno, digamos, vaya y lo que le pasa es eso. Claudia, como con lo que Claudia dice de hacerse y todo el tiempo lo que ustedes decían es también como que uno vaya y se como a abandonarse y a dejar que el mundo lo haga al margen de la discusión que si el mundo que eso, yo qué sé. Entonces, digámosle el terreno o digámosle el camino o el Valle de Sibundoy o el socavón, yo qué sé. Como que uno vaya y se lanza y nos hacemos con la gente, pero también sobre todo por ellos y por el mundo. Y por eso es colaborativo, por eso no estamos solos. Y eso de nuevo es un esfuerzo, o sea, no es como ir a tirarse allá de una manera pasiva a ver qué diablos pasa, o sea, es un esfuerzo porque uno está en constante tensión, en la incomodidad que dice Edward, que finalmente, digamos que después de todo es una incomodidad que se vuelve sabrosa, y que uno luego extraña cuando se devuelve. Y eso solo se logra con el tiempo y ojalá todos tuviéramos más plata para hacer trabajos largos. O sea, largos verdaderamente, no ir a pasar una semana, que es lo que hemos hecho todos como alguna vez, como una semanita aquí este mes, otra semanita y así como arañando, o sea, eso es frustrante y es tenaz, porque uno siempre queda con el compromiso de haber hecho más y de regresar siempre más y en fin. Y finalmente me quedé como así estallada y quería decirlo con lo que dijo Laura al final, pues muy bonito, como el vértigo que nos produce salir de las certezas, como cuando toca salir de esos vómitos y de los mocos que tenemos y el esfuerzo terrible de soportar silencios y de ir uno también allá a plantearle, no a plantear, digamos, a ponerle a la antropología y a ponerse a uno mismo una pregunta que no tiene miedo de no tener respuesta. Como que chévere, como digamos, eso es mucho más sensato y mucho mejor que buscar finales cerrados y que terminar de decirlo todo acerca de la risa o acerca de lo que sea del mundo. Eso les quería decir y besos para todos. Bueno, muchas gracias a Laura.
Juan Pablo tiene la palabra, pero voy a pedirle entonces a Juan Pablo que me deje leer lo que ha escrito Sofía para que no se me embolate todo. Entonces leo lo que ha escrito Sofía y sigue Juan Pablo, ¿de acuerdo? De una. Sofía dice, me ha parecido poderoso y conmovedor lo que nos han compartido. Muchas gracias para la reflexión. Muchas gracias. Para la reflexión de los mundos posibles, recordé estos dos fragmentos de Jean Bassan, 2008, en una cosa que se llama así como se dice, en referencia al trabajo antropológico. No, comillas, no es más una situación en la que, encontrándome en compañía de algunos de mis contemporáneos, yo intento saber qué pueden estar haciendo, de comprender cómo están actuando, cada situación siendo el momento de una historia en curso en la que somos, tanto esas gentes como yo, en diferentes medidas, actores. Se trata de una, cierra comillas, se trata de una experiencia en la que no solamente coexisten, sino que se conjugan en una relación de contemporaneidad y de imbricación múltiples mundos diferentes, entre los cuales el mío. Eso es de Bazin. Y hay otra cosita, para describir la más mínima acción es necesario aprender todo un mundo, es decir, establecer parcialmente diferencias entre mundos, entre configuraciones de lo que se puede hacer y de lo que no en situaciones sociales e históricas determinadas. Pero todo el mundo es una variación de una serie de mundos que incluyen necesariamente el mío. Y nosotros, los humanos, tenemos la capacidad, sabiendo actuar en el mundo, de actuar más o menos bien en mundos múltiples. Entonces, es el aporte de Sofía citando a Bazin. Y sigue Juan Pablo. Listo, gracias Luis Alberto. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Perfectamente. Pido muchísimas disculpas por no poner la cámara. A mí me encanta poner cámara para intentar sentir que vuelvo a ver gente después de tantos meses, pero el MIT no me reconoce el Windows 98, creo que debo actualizarlo. Me alegra también mucho verles y verlas. Esto me trae muchos recuerdos de hace unos años y de verdad me hacía mucha falta tener este tipo de discusiones. Intentaré ser breve porque pues estas vainas siempre le traen a uno a la cabeza demasiadas cosas, pero en los últimos años, meses, yo he venido teniendo también como un distanciamiento y un cuestionamiento a la misma noción de campo, creo yo. ¿Por qué? Y creo que va un poquito como de la mano de lo que decía el compañero Gentil del problema también de los mundos, que ya creo que sabemos que no es que sea un problema hablar de mundos, sino que también es mundo y son mundos al tiempo. Creo que pasa lo mismo con el campo. Como la compañera Valentina, yo pues también estudié en una universidad que no hace campo, que no lo saca uno, pues, y que lo sacaba en algún momento, pero pues en la gran parte de mi carrera no. Entonces eso, pues por el lado malo es que uno no tiene ese distanciamiento geográfico y esas experiencias así de las que se está hablando en este espacio, pero uno también descubre que estas experiencias ocurren en espacios en los que uno no pensaría que ocurrirían, como decía Valentina con el ejemplo de la universidad, uno lo puede poner con el ejemplo de su ciudad misma o del barrio, ¿no? Digamos que ahí uno comenzaría a hablar de un distanciamiento no geográfico, no, sino pues también como afectivo, emocional, unos choques, unos totazos, como ustedes están diciendo. O como también comentaban, las revueltas, las vueltas, las revueltas, uno siempre tiene experiencias todo el tiempo que le revuelven todo y que lo ponen de vuelta a uno, ¿sí? Me hago entender. Ese es mi problema con la noción de campo, siento yo, que el campo a veces lo hacíamos como ese espacio, lugar, estado en el que ocurren estos golpes y estos choques, pero resulta que esto ocurre casi que todo el tiempo, pero uno como tiene la noción de que es el campo donde sucede, pues uno no lo reflexiona en los espacios en los que no cree que son campos. No sé si me estoy enredando mucho. A lo que yo voy con esto es que yo he intentado no cuestionar, bueno, sí cuestionar la noción de campo, sí, pero más bien como ampliarla, o sea, de sentirme en campo todo el tiempo o dejar de sentirme en campo y ya, y más bien reflexionar sobre las cosas que alguna vez aprendí en una experiencia que podría encasillarse como una experiencia de campo, que es todo este agradecimiento, este aprendizaje, estas caídas, estas reflexiones. Es decir, Edward traía también un concepto muy interesante que yo también creo que es grandilocuente de Ingold, que es el del compromiso ontológico, que él lo define como, pues también hablando de la observación participante, esto es en el texto de Vasta Etnografía, que yo la verdad nunca entiendo bien ese texto,
Pero dice que la observación participante no es en absoluto una técnica encubierta de recolección de información sobre las personas con el pretexto de aprender de ellas, sino que es más bien la realización de obra y de palabra de lo que debemos al mundo por nuestro desarrollo y formación. Creo que este agradecimiento es uno de los aprendizajes básicos que uno puede tener en una experiencia que podría considerar que es de campo, ¿sí? Lo que yo he intentado hacer es tener este razonamiento, tener este principio en todas las experiencias de la vida, porque mucho también en la universidad donde yo estudio no le venden estos proyectos de campo, o sea, como estos proyectos como proyectos de investigación, pero resulta que uno está inmerso todo el tiempo es en un proyecto de vida. Y estos choques, estas tensiones, estas contradicciones son las que pues a uno lo van como desarmando y jodiendo. O sea, en las mismas clases uno puede estar también teniendo experiencias súper, súper chocantes por estas cosas. Entonces, sí, o sea, yo como complementando todo lo que ustedes han dicho, yo creo que, pues creo que era lo que decía también Laura, de aprender a vivir con la incomodidad, pero no solo con la incomodidad física, sino como la incomodidad de ser. Los sociólogos usan mucho el concepto de seguridad ontológica, pero a mí lo que me ha pasado es todo lo contrario. Se me ha generado es una inseguridad ontológica con la que he ido aprendiendo a vivir y me ha parecido que es una chimba, es maravilloso. Es decir, yo he llegado al punto de que en mi trabajo de tesis, por la forma en que me ha llevado, no considero que sea etnografía y no tengo problema con eso, y entonces no me considero etnógrafo. Y muchas veces uno se considera etnógrafo también para justificar que estudié antropología y todo esto, pues entonces a mí como que no me interesa mucho eso, sino precisamente quedarme con esos aprendizajes de las experiencias, tanto con la gente que no es de la universidad como la gente de la universidad, porque yo también creo que hay una comunidad académica y los compañeros también somos comunidad y los aprendizajes de ambos lugares se complementan y uno al final termina ahí revolviéndolo todo y el campo deja de ser campo y la universidad deja de ser universidad. Entonces sí, es como una idea ahí que se me ha ido desarrollando y de nuevo muchas gracias por compartir todo lo que comparten hoy. Gracias. Bien, muchas gracias a Juan Pablo. Diego Garzón dice, necesidad de tener imaginación etnográfica, me decía el profe Juan Manuel Castellanos, refiriéndose, creo, a lo que estaba señalando Juan Pablo. Entonces, tienen los micrófonos abiertos, queridas, queridos. Ya, dejamos ahí entonces. Por favor, palabras finales, palabras de cierre a cargo de Laura y de Edward. La profe Claudia iba a decir algo. Ay, pues Claudia, perdóneme. Ay. El micrófono, Claudia. Ah, perdón, es que estoy... No, que me parece que me parece que la noción de doble sentido que trabajó Laura del chiste es súper poderosa, digamos que yo creo que quizás no es hacerse otra persona no creo que sea ser persona sino hacerse persona. Yo me fui 20 años de Bucaramanga, por ejemplo, y cuando regresé me sentía más incómoda y extraña que en cualquier campo, ¿no? Porque no podía participar de los chistes de la gente por 20 años. Entonces yo no creo que sea un lugar ajeno a uno, yo creo que hay que buscar el monte en uno yo siento que participamos de la misma, digamos, sustancia de las relaciones en el mundo, solo que creemos que somos, que nos creímos el cuento del otro demasiado sustancia, como si fueran sustancias distintas. Creo yo que si no sé, me embolaté, perdón, pero creo que participar del mundo tiene que ver con saber que el sentido explícito lleva secreto adentro.
Y entonces que esa palabra siempre tiene un contenido adentro que es insospechado y que nuestro afán quizás tiene con tiene algo de esa sospecha, de sospechar de que las cosas son explícitas y que hay sentidos con secreto adentro. Diría yo, algo así. Y gracias a todos, a Laura y a Edward. Gentil, usted que había alzado la mano. Ah, sí, sí, es que no me acordaba. Es que es tan chévere escucharlos que a uno se le olvida. No, pues me pareció que eso que pregunté sobre el mundo dio mucha bomba, entonces como que era que quería aclarar como mi punto sobre eso. Y es que para mí en realidad hay un solo mundo que es un mundo material y que nos está haciendo a nosotros. Y resulta que ese mundo material que nos está haciendo a nosotros nos permite involucrarnos en las vidas de otras personas que nos hacen a nosotros mismos, hacen a nuestras vidas. ¿Cómo es eso? Pues bueno, resulta que yo no me estoy yendo al mundo de los campesinos o de los indígenas. Esa estaría como la abstracción y todo esto. Yo creo que más bien me estoy involucrando en la forma de vida de otras personas y en ese momento yo no es que me vaya a dejar, no es que vaya a dejar de ser persona, no es que mi vida se vaya a desprender de la universidad y del campo y del mundo laboral. Todas esas hacen parte de mis experiencias. Lo que yo voy a ir a hacer es involucrarme en la vida de otras personas a las que yo no conozco y aprender de esas formas de vida que yo no conozco. Entonces, yo creo que es por ese lado es en donde está la confusión, que para mí la palabra mundo no cabe ahí. Para mí la palabra mundo tiene otras connotaciones, a pesar de que los modos de vida en los que estas personas, los indígenas, por ejemplo, han aprendido, es el mismo. O sea, el mundo, ese mundo material sigue siendo el mismo. Ellos aprendieron de una manera distinta. Está bien, yo lo que voy a hacer allá es involucrarme y tratar de dejarme enseñar de esas otras vidas que no son las mías, pero que van a ser parte de la mía, porque van a ser parte de mi experiencia, porque van a formar historia conmigo, van a formar parte de mi historia. Entonces, la palabra mundo para mí no es una cuestión de lugar, porque los lugares tienen nombres. Los lugares, si yo voy a decir Puerto Gaitán, que es donde yo, por ejemplo, estoy trabajando, ese lugar tiene un nombre y no es un mundo, es un lugar que está dentro del mundo material. Solo que solo que allá entendieron la vida desde otro punto de vista. Y también, lo siento, pero la palabra persona también me raya un poco porque yo no voy a dejar de ser persona nunca. ¿Sí? Siempre voy a ser la misma persona que tiene esta vida y que va a tener unas experiencias de vida en la universidad, en el campo y en el mundo laboral. El problema es que voy a empezar a aprender de esas otras experiencias que me interpelan, que me llaman, que me dicen, vea, por aquí está bien, por aquí está mal. Entonces, o esto se puede pensar de otra manera, o yo sé hacer las cosas de esta y esta otra forma. Entonces, pues eso era como lo que quería decir. Pero un último comentario que no quería dejar pasar era sobre el trabajo de Laura, que me encantó eso que dice sobre la risa y el duende, estar enduendado, creo que era. Me pareció re genial y pues hermosísimo. Y una última, me acordé de otra, me acordé de otra. Eh, los antropólogos tenemos o al menos yo todavía no lo soy, pero creo que la antropología, o al menos los antropólogos que hacen campo, los etnógrafos, estamos aceptando cada vez que no sabemos hacer nada.
sea, de trabajo de campo, tal vez, pero de trabajo material, en esas etnografías que hay, siempre hay aprendizajes de cómo hablar porque no sabemos hablar, de cómo pisar porque no sabemos pisar, de cómo entender los chistes porque no entendemos los chistes por muchas cosas. Entonces, creo que ahorita la discusión que traía el compañero Eduard, a mí me hace pensar mucho. ¿Será que nosotros como antropólogos sí podemos entrar directamente en la vida de las personas y, bueno, de las personas con las que vamos a hacer campo y, y ser útiles? Porque todo lo estamos aprendiendo, porque es que es así. Y somos los únicos que nos enorgullecemos de que no sabemos cuidar, de que no sabemos hablar, de que no sabemos contar chistes, de todo eso. Y me parece genial, eso hay que hacerlo. Bueno, perdón, ya estoy divagando muchísimo, entonces alguien que me diga algo. Alguien que me saque de esta situación incómoda, dice Por favor. el de... Listo, no, yo creo que ahí Eduard y Laura tienen bastante tela para cortar. Oh. Hágale. Laura, eso. Laura tiene cerrado. Bueno, no. Muy chévere lo que dice Gentil. Para el debate, creo que tocaría hacer otra. Pues ponernos a discutir sobre eso largo. Sí, no creo que ahorita sea como tan plausible ponernos en el debate, pero es chévere, es muy importante pensar en, efectivamente, si la palabra mundo cabe ahí o qué implicaciones tiene eso. ¿Qué implicaciones tiene reconocer que haya otros o que no hayan otros y seamos los mismos, como decía Laura también? Pero de nuevo, y esto es una enseñanza del campo, pero también de otros maestros, pero principalmente de Páramo, de Guillermo Páramo sobre todo, y es que la contradicción no necesariamente obliga a ir por una vía. Si consideramos es decir, si admitimos a otros como otros, pero también como los mismos, creo que no estamos haciendo mal. Es decir, si los admitimos como esas dos cosas al mismo tiempo. Porque uno puede ser muy borgiano y decir que todos los hombres, o que un hombre es todos los hombres, o que uno contiene a todos los hombres, pues uno puede ser todos al mismo tiempo o no. Sí, que uno es en potencia todo, pero también esa condición de que uno no es otros. Y también esa condición de que el mundo está fuera de uno. Y de que, digamos, cerrarse a la opción de que hayan otros mundos también es admitir como que la verdad última sea que hay un solo mundo. Y yo sí creo que hay cosas que uno no sabe. Y una cosa de las que he aprendido pues en campo y leyendo sobre otras personas, pues es que digamos que el conocimiento, que las relaciones que se entablan con el mundo siempre son externas a los individuos y a las personas. Y que, por ejemplo, digamos, hay concepciones del mundo y formas de vivir el mundo que verdaderamente se contradicen unas entre otras. Para nosotros hay gente para la cual el mundo físico no es sino una especie de tabula rasa sobre la cual uno imprime una serie de significados y es en realidad un caos que no tiene sentido y que es nuestra clasificación y nuestra labor intelectual y material la que le da un sentido, pero hay otras formas de vivir la vida que lo que hacen es admitir que
el conocimiento está es afuera, en las matas, en el monte, está en otros seres que no somos nosotros, y al contrario, como dice Gentil, de los etnógrafos, están aprendiendo constantemente lo que hacen los chamanes, de allá donde en el Sibundoy, es que las matas les enseñan constantemente y se las sueñan. Es decir, yo creo que la distancia que hay entre una persona que es incapaz de concederle de concebir que una cosa externa a mí y no humana pueda enseñarme a través, por ejemplo, del sueño, que, digamos, hay gente que para la cual eso es imposible y quizá para nosotros es difícil de admitir, hay para otra gente para la cual eso es muy natural. Creo que en ese sentido sí hay otros mundos que están dentro de este mundo, no sé, creo que no son incompatibles, de nuevo, que ambas ideas pueden estar contenidas. Pero bueno, Laura, no sé si quieres decir algo más. Bueno, no, gracias primero por este espacio. Al principio del susto arranqué así sin dar agradecimientos, creo. Entonces, gracias, profe, de verdad, qué chévere poder hablar, porque yo sí creo que igual la palabra también son tipos de, pues es mágica en tanto conjuros, y poder decirnos y acompañarnos aquí con la palabra, yo creo que es bien importante. Y nada, creo que Claudia lo dijo en varias ocasiones, estos son vueltas, y por eso yo creo que nos volvemos a encontrar aquí después de habernos encontrado varias veces en la Universidad Javeriana, de habernos encontrado en la Nacional, y está bonito eso, que en los encuentros podamos seguir haciéndonos preguntas sin respuestas, para que coja más magia esto. Y así para terminar, esta mañana había el profe Páramo y decía que no les damos la suficiente importancia al ocio. No voy a poner bien el contexto porque sería como politiquear, pero que no le damos la importancia al ocio, y en el ocio está ahí la epifanía. Y pienso en esta discusión frente al campo, y si en el campo estamos sin oficio y no estamos, si estamos trabajando o no, y como es un trabajo no pago, pero creo que el campo tiene esa fuerza del tiempo libre, en la libertad no de no hacer nada y no trabajar, sino de vivir, que hay veces en los mundos laborales, en el mundo académico, se nos olvida vivir como una cosa fundamental. Y gracias, un abracito a todos, qué chévere verlos. Muchas gracias. Yo quiero... A ver. Sigue, Eduard, siga. No, que muchas gracias a todos los que estuvieron y nos aportaron tanto, y es muy chévere sí encontrarnos. Es una alegría, y a todos los que han comentado, a todos muchas gracias, y ojalá nos sigamos encontrando. Ojalá pueda ocurrir eso. Yo voy a hacer un comentario intempestivo porque el computador me sacó, no escuché bien a Gentil, casi todo lo que escuché me causaba enorme sorpresa, como qué raro que está este Gentil este día de hoy, pero está bien, es chévere que uno va conociendo más, claro, y te voy conociendo más, entonces chévere. A mí me parece muy pertinente la discusión que planteó Gentil, y siento que un poco lo que pasa con algunas discusiones que se plantean los antropólogos, o que nos planteamos los antropólogos como un problema académico, la gente la resuelve de maneras mucho más bacanas y sin mucha, digamos, sin darle demasiadas vueltas al asunto y sin volver eso un quebradero de cabeza. Y me acuerdo de varias cosas. Una es que en el trabajo de Ana María Rodríguez en San Bernardo, la gente dicen todo el tiempo, la gente se acaba, el mundo no se acaba, pero también dicen, el mundo totea. Eso. Hay lugares acá arriba en el páramo del Ruiz de Murillo que se llaman Mundo Nuevo, y en muchos otros lados hay veredas que se llaman Otro Mundo. Y a veces uno dice de los que estamos aquí reunidos, todo el mundo.
¿cierto? Ese tipo de cosas nos podría ayudar a entender. Yo recuerdo mucho de la tesis de Edward, algo pues que por razones de tiempo muy seguramente no alcanzó a hablar acá, y es que el mundo es el conjunto de las pintas posibles. O sea, la gente es hecha por la montaña porque la montaña da las pintas que tienen que ver, bueno, es que eso es una maravilla, tienen que leer el trabajo de Edward y el trabajo de Laura. Entonces, yo creo que nos ayuda mucho más siempre conservar cierta sensibilidad de aprendizaje, más bien. Yo, por ejemplo, una de esas discusiones aburridas de que antropología con campo o sin campo, o con vida o sin vida, o qué sé yo, a mí me parece, digamos honestamente, que mi vida es tan tremendamente limitada y monótona que si yo no me salgo de esta vida que estoy llevando, no aprendo nada. No aprendo nada. Hay maneras de salir, por supuesto uno puede leer y a mí me parece que leer es una maravilla y yo digo que tenemos que leer. Lo que pasa es que yo como no me eduqué leyendo desde que soy un niño, entonces yo encuentro mucho más impactante, atractivo, iluminador encontrarme el conocimiento lejos de donde estoy, incluso si ese lejos es volver al mundo de donde yo soy. Entonces, yo creo que la antropología, es decir, yo detesto, me incomoda mucho esas perspectivas que dicen que etnografiar es como una disposición que tú te pones y es el tipo de escritura que haces y es una opción metodológica. A mí me parece que eso es pura carreta, que eso es hablar en galimatías para que cualquiera por estudiar antropología pueda decir que lo que hace es etnografía. Me parece que es irresponsable. A mí me parece que yo, y en esto, digamos, lo he aprendido de Laura Guzmán, es un esfuerzo, o sea, uno no puede, como así que se prende el chip de antropólogo y empieza a pensar cosas maravillosas, eso es pura carreta. A mí me parece que uno tiene que irse a aprender con gente que le está enseñando, porque como dice Laura en un texto que va a salir publicado ahora, la gente está, que va a salir publicado en Virajes, la gente está siempre muy contenta de darle comida a uno y de enseñarle a uno. No recibir la comida y no recibir lo que la gente le enseña a uno, me parece que es la cagada. Y siento que la única disciplina que podría hacer de eso su fe, su profesión, es la antropología. A mí me parece que andar diciendo que porque estudiamos antropología somos antropólogos es abandonar lo único decente que tiene la antropología, a diferencia de todas las disciplinas burguesas que estudiamos en nuestras universidades, y es que la antropología aprende del mundo, y aprende del mundo sabiendo que puede ser todo el mundo, que pueden ser varios mundos, que puede ser mundo nuevo, o puede ser ese mundo que totea y le enseña a uno. Ya, es que tenía que decirlo, lo siento. Les agradezco enormemente, me emociona mucho escucharlos, escuchar a Laura Chaustre en su trabajo, cómo está creciendo, escuchar a Edward elaborando su vida como antropólogo y aclarándonos ideas. Yo creo que esto es un gran logro del mundo en nosotros, para citar a Ingold otra vez. O sea, el mundo logra cosas en nosotros, pero porque nosotros nos dejamos, no porque nosotros decidimos darle tiempo al mundo a ver, dime, ¿qué me tienes por decir? No, toca someterse, y someterse es irse, entregarse a lo que la gente tiene que enseñarle a uno, sufrirlo, padecerlo, dormir mal, comer cosas que no iba a comer. Y eso lo cambia a uno, y qué bueno que lo cambia a uno. En esto sí secundo completamente lo que dice Edward. Imagínense una antropología de donde uno entre una chimbita y salga una chimbita porque soy una chimbita, como las Kardashian, que se ríen, además ellas lo hacen burleteramente. Es decir, es un mundo en donde no pasa nada. El mundo sí nos permite reírnos de nosotros, que uno se dé cuenta de cómo uno la ha venido cagando, y qué divertido es saber lo torpe que yo era y cómo me ha cambiado lo que me han enseñado. Y las contaminaciones que eso supone, pues no somos una subjetividad condenada a ser ella misma desde ahora y para siempre. Siempre vamos a poder ser otras y otros. Y estamos siendo. Y creo que este mundo demasiado puritano en el que estamos viviendo está condenándonos a todos a ser el mismo para siempre. Y yo, aquí hay algunos que ya somos suficientemente viejos, creo, como para aceptar que ya no somos los mismos, que no somos los mismos.
Y ya. Y que el mundo nos cambia. Entonces, ya, por favor, alguien sáqueme de esta situación incómoda, gentil. Bueno, nos vemos otro día haciendo otros. Bueno, sus personas. Muchas gracias a sus personas. Sí, qué lindo haberlos escuchado a todos. Que estén muy bien. Chao. Cuídense. Gracias. Abrazos. Chao, gracias. Muchas gracias. Cierre todo.